Bueno, ahora sí vamos a mirar a ver quién más falta. Ya no tengo más personas conectadas. Buenos días, espero que todos estén bien. Vamos a mirar a Castañeda. No está conectada Castañeda. Castro. Castro tampoco. Ninguno de los dos Castros. Ah, bueno, se conectó. Ahí Castro. Rondón. Se conectó. Vamos a revisar a Rondón. Vamos a conectar a Rondón. ¿Sí? Francesca. Listo, entonces falla para Castañeda, para Castro Verónica, para Rondón y para Francesca. Bueno, octavo 2. Entonces, ahorita leemos quiénes son los que tienen excusa, que bien vieron algunos. Bueno, entonces, aquí sería Álvarez. Álvarez no está conectado. Olaya tampoco está conectada. Reyes, Nicolás no está conectado. Y Umaña, que acaban de escribir que está sin internet. Aquí para arriba, Telles tiene falla. Olaya y Álvarez. Voy a echarle nuevamente una revisadita aquí al celular a ver si han escrito algún otro. Dice que tiene excusa, pero aquí la veo conectada. A ver, ahí llegó Umaña. Bueno. ¿Quién más? Tocora. Tocora. ¿Sabrá Tocora de octavo? Tocora es de séptimo, creo, ¿cierto? Si no hay ninguna Tocora. Listo. Karin Castañeda acaba de llegar. Listo. ¿En dónde quedamos la última vez? Listo, ya miramos a ver. Eso lo podemos ver pues en la plataforma y eso. Ah, no. Yo la otra semana ya les vuelvo, ¿se acuerdan cómo les hacía la vez pasada? Les escribía sí, no, pero entonces la otra semana, ¿listo? Hago el reporte para que ustedes lo miren ahí y miren quién sí la ha hecho y quién no la ha hecho. Entonces ahí ya empiezan a salir los estudiantes que dicen, profe, yo sí la envié, yo se la envié, busqué en el correo, se la envié la semana pasada. Bueno, entonces ahí ya empezamos a mirar quién la envió mal, quién no la envió, quién lo envió pero envió mal el correo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, vamos, antes de que empezar la clase, vamos a revisar las cámaras para evitar los intrusos. Vamos a mirar a esos muchachos que están allá atrás de la cámara. Y vamos a dejar aquí en el video, vamos a dejar grabado en el video diciendo quiénes no están usando la cámara, ¿no? Que pues fue un acuerdo con sus... Ya se la quité, Karin Castañeda. Entonces por acá Toledo no muestra cámara, Chávez, Orozco, Aguirre, Dylan, Acosta, Vallejo, Duarte, Ovalle, Osorio, Castro, Santiago Ramírez. ¿Listo? Entonces ya la pueden apagar para que se sientan más cómodos, más tranquilos y no se sientan observados por sus demás compañeros.
Bueno, entonces habíamos quedado en la el martes de la última clase. Entonces dijimos que hoy continuamos con este ejemplo. Entonces, estábamos tratando de explicar de dónde salía el número de afuera, que el número de afuera es el factor común, ¿cierto? Bueno, otro paso que se me ocurre hacer aquí, ¿cierto? Lo que me ocurre hacer aquí antes de este es explicar por qué. ¿Por qué se llama factor común? ¿Listo? Yo creería que es mejor que lo favorito. Sí, para hoy hay plazo de entregar esa guía. Entonces, rápidamente observemos lo siguiente. Este 6, por qué el 6x2y a la 2 se llama factor común? Entonces vamos a mirar lo siguiente. 6x 2 y2 por cuánto. Entonces, más por más por. Entonces ya les voy a explicar por qué aparece 3 veces el 6x a la 2. Resulta y pasa que cuando ustedes miramos el periodo pasado la multiplicación miramos la multiplicación de un monomio por un polinomio, entonces el número de afuera multiplicaba lo de adentro, ¿no? Entonces, aquí afuera, ¿quién va a estar? 3y, 2x al cuadrado y 4xy cuadrado, 4xy cuadrado, ¿cierto? Entonces, visualicen que hay 3 términos, es un trinomio, y los 3 términos tienen el mismo factor. Recuerden que factor es multiplicación, ¿cierto? La palabra factor quiere decir los elementos de una multiplicación. Entonces, cuando yo multiplico dos números, los dos números son dos factores, ¿listo? Entonces, cuando yo multiplico dos términos, entonces los dos términos son dos factores. Ah, listo. Entonces, recuerden que los que hacen la guía en la plataforma, lo único que hacen es enviarme el procedimiento al correo, ¿listo? Entonces yo le coloco su nota en la planilla siempre y cuando vea que hizo procedimiento. Listo. Entonces, y ahí entienden por qué es 18x al cuadrado, y a la 3, porque 6 por 3, 18, x no tiene compañero, entonces vuelve y se escribe x a la 2, y a la 2 por este y a la 1, este es y a la 1 ya hemos dicho que el 1 no es obligatorio escribirlo, pero lo escribo para que entiendan por qué se convierte en y a la 3. Bueno, entonces retomemos ahora el ejemplo 3. Entonces, tienen un polinomio 8xz, 12xz. Entonces, primero que todo, deben sacar el máximo común divisor entre 8 y 12. Entonces, ¿cómo sacan el máximo común divisor de 8 y 12? Entonces, de esta misma manera que lo sacamos acá. Entonces, aquí coloquemos el 8, 12. Estos números se borrarían. Bueno, entonces, empezamos la mitad de 8 y 12. Entonces, a ambos se le pueden sacar mitad. Entonces, mitad, 2. De 8, 4, ¿cierto? ¿O qué número multiplicado por este 2 me da 8? Me da entonces el 4. Ah, sí, no hay problema, pero con que me envíe algunos procedimientos que yo vea que usted sí hizo, eso, Aguilar, eso, con eso es suficiente, ¿listo?
no hay problema. Que yo quiero es ver que haya hecho procedimiento. ¿Listo, Aguilar? Esa es la intención, ¿listo? Bueno, 8, la mitad de 8. Tranquila, Osorio, tranquila. La mitad de 12, 6, ¿cierto? ¿Será que se le puede seguir sacando? No, hoy me siento a revisar eso, Catalina. La mitad, a 4 y a 6 también le podemos sacar mitad, ¿cierto? Entonces, la mitad de sería 2 y la mitad sería 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con los números que nos dio aquí al ladito? Entonces, los multiplicamos, ¿cierto? 2 por 2, por lo tanto, el máximo común divisor de 8 y 12 es 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el número más grande por el cual puedo dividir al 8 y al 12, que sea el mismo número, ¿cierto? Es 4, ¿cierto? Entonces, porque ¿qué número multiplicado por 8 le da, por 4 le da 8? El 2, ¿cierto? Por eso aquí aparece abajo, aquí aparece el 2, ¿cierto? ¿Y qué número multiplicado por 4 me da 12? El 3. Entonces, el 8 lo vamos a convertir en 2 y el 12 lo vamos a convertir en 3. Entonces, aquí está, bueno, eso sería como el paso a paso, ¿no? Me da 4 por 2 me daría 8 y 4 por 3 me daría 2. Pero ahora tenemos que revisar lo siguiente. Fíjense que 8xy, 8 tiene x y y, el 12 tiene x y z. La idea de sacar ahora el máximo común divisor de la parte literal o de las letras es que se concentren y revisen que entre esos dos términos, ¿cuál letra es común? Entonces, la única letra que hay en común es X, ¿cierto? Vean, esta X y esta X son las únicas que hay en común, ¿cierto? Entonces, como ambos términos tienen X, ¿cierto? Entonces, la X debe ir acompañando el 4, ¿sí mira? Entonces, por eso el 4 va acompañado con la X, ¿listo? Bueno, entonces, ¿el factor común cuál sería? Sería 4x 4x y 4x, ¿cierto? Ahí ustedes lo miran. Eso sería el factor común. O sea que como los dos términos tienen el factor común, ambos tienen 4x, entonces ese 4x se puede colocar afuera de un paréntesis. Este es el proceso de factorización. Este es el proceso que ustedes deben hacer siempre que les toque factorizar. Entonces, miren que al 8xy se convirtió en cuánto, o bueno, ustedes lo pueden hacer de esta manera, para que nunca les falle. ¿Cómo convierten el 8xy en 2y? ¿Sí? ¿Cómo hacen para saber eso? Entonces, hay otra manera alternativa que es apoyarnos de la división. Entonces, nosotros tenemos que hacer una división entre quién y quién. Entre 8xy dividido en el factor común, o sea, 4x. ¿Cuánto le da 8 dividido en 4? Le daría 2. La x dividida en la x se desaparecen. ¿Y qué letra queda solita? La y. Por eso hay que colocar aquí 2y, ¿listo? Lo mismo, el mismo procedimiento se hace ahora para el 12xz. 12xz. 12xz también se divide en 4x. ¿Qué número nos da cuando dividamos 12xz dividido en 4x? Pues nos va a dar el 3 y x con x se cancelan, entonces nos quedaría z. Por eso aquí aparece el z, ¿cierto? Eso es una manera. Entonces, como lo que les había dicho, como hay una suma, ¿cierto? Está la suma 4x más 2y, esta partecita estoy hablando acá. Como en esa suma aparecen dos términos, dos multiplicaciones, ¿cierto? Y en cada multiplicación aparece 4x. Entonces 4x se puede colocar afuera de un paréntesis y por dentro del paréntesis quedaría 2y y 3z con el signo de suma. Eso es el proceso de factorización. ¿Listo?
Entonces ahora aumentémosle un poquito la dificultad, sí, porque digamos aquí, en este caso, aparecía X sin exponente. Pero ustedes miraron en su guía de verificación que aquí la mayoría de letras aparecían con exponentes, ¿cierto? Entonces, en esa guía aparecen con exponentes, entonces vamos a trabajar un ejercicio con exponentes. Bueno, entonces, aquí dice 5x y a la 2. Ah, entonces el y tiene un exponente 2, ¿cierto? El x, aquí el exponente que es, el x tiene exponente 1, aquí el x tiene exponente 3. Y a la 2, no hay ningún problema. Ah, mire, aquí el exponente x tiene exponente 2. O sea que tenemos exponente x1, x3, x2. Bueno, y el factor común es 5x y a la 2. ¿Por qué? Entonces, aquí vamos a utilizar una opción que es de Word que se llama dividir vista. Entonces voy a dejar fija esta parte porque les voy a mostrar en qué parte de la guía pueden entender por qué pasó eso. Entonces recuerden que aquí arribita nos daban una explicación, ¿no? Entre 5, 10 y 15. Ahí no tenemos ningún problema porque sabemos que cogemos el 5, el 15, el 10 y lo descomponemos, ¿cierto? ¿Cómo? Y hacemos este proceso, esta tablita, ¿cierto? La descomposición. Entonces, pero entonces la parte de los exponentes, la clave está acá, porque nos dice que para sacar el máximo común de divisor de la parte literal, o sea, de las letras, entonces nos toca tomar, pues nos fijamos en las variables en común, o sea, si todos los términos tienen X, entonces vamos a sacar una X. Si todos los términos tienen Y, entonces vamos a sacar una Y. Si hay un término que no tenga X y el resto sí, entonces la X no se puede tomar, ¿listo? O sea, de eso se trata, que todas deben tener la letra para poder sacar un factor común, ¿listo? Entonces, como ustedes pueden observar que este X, arreglo esto acá un poquito, porque el programa está bien utiliza esto. Bueno, ahí ustedes pueden observar que X, si este X tiene exponente ¿qué? Si no tiene exponente 1. Entonces, les hago la pregunta. ¿Todos estos términos tienen X? No estoy preguntando que tenga X a la 1, X a la 2. ¿Tiene la letra X? Entonces, pues obviamente 5X, ¿sí? Tiene 10X a la 3, también tiene X. 10X a la 2 también tiene X. Todos tienen X. Ahora, ¿qué es lo que tienen que buscar? El que tenga menor exponente. ¿Cuál es el de menor exponente? X a la 1, X a la 3, X a la 2. Pues el de menor exponente es X a la 1. Ah, por eso aquí aparece solamente la X, ¿cierto? Entonces recuerden que este exponente 1 no es obligatorio. Solamente lo estoy explicando porque, mire, aquí dicen que tomemos el de menor exponente. Ah, listo, Carlos González. No problema. Sí, pero si usted quiere, sigamos, si no le apareció buena nota ya, o cuánto le quedó de nota ya, Carlos. Ah, listo, no hay problema. Bueno, entonces 5x a la 1 y y a la 2. Ahora el y a la 2, ¿por qué queda y a la 2? Luego el y a la 2 es el exponente más pequeño. Entonces 5x a la 1 y a la 2, 10x3 y a la 2, 10x2 y a la 2. Todos tienen y a la 2. ¿Cuál es el menor? Entonces, como no hay ni menor ni mayor, entonces se toma y a la 2. Así como nosotros ahorita tomamos en el ejemplo 1, todos tenían X, 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 pues se toma la X, ¿cierto? Entonces, es para que comprendamos por qué se tomó eso. Entonces, obviamente, voy a seguir trabajando con el X a la 1 para poder seguir explicando, ¿sí?
para poder seguir explicando el tema de los exponentes, ¿listo? O sea que voy a volver a escribir aquí x a la 1, x a la 1, ¿listo? Y a la 2, x a la 1. Y aquí, bueno, entonces esta parte de arriba ya la voy a quitar porque pues ya era lo que yo quería explicar, que nos teníamos que concentrar en el de menor exponente. Para los que todavía de pronto dicen, pero ¿por qué, profe, el factor común es 5? Pues volvamos a utilizar esta tablita, ¿no? Porque si no entendió, no pasa nada, le volvemos a explicar acá. Entonces, aquí el 5, el 15 y el 10. Bueno, entonces, ¿qué número se puede dividir a todos al tiempo? Entonces, al 5 solo se puede dividir en el 5. El 15 se puede dividir por 3 y 5, entonces se puede dividir por 5, ¿cierto? El 10 se puede dividir ¿por cuánto? Por 2, por 5 y pues por el mismo 10, ¿no? Entonces, en lo que acabé de decir, el único que se puede dividir todos a la vez es el 5, ¿cierto? Entonces solamente se puede dividir por 5. Entonces al dividirlo por 5, pues el 5 se convierte en 1, el 15 en 3 y el 10 en 2, ¿cierto? En ese orden de ideas, o sea que aquí dentro del paréntesis nos tiene que aparecer el 1, el 3 y el 2, ¿se miran? Así. Entonces, eso es una manera. Por eso aquí también aparece el 1, el 3 y el 2. Entonces, es una manera para uno también saber, aquí sería 5. O sea, no hay que multiplicar nada, ¿cierto? Hay unos ejercicios que van así de sencillos, ¿no? Eso, José Alejandro Parrado. Así es. Muy bien. Eso. Así se hace, Parrado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con el factor común? Entonces, ven que yo hago una separación aquí. Entonces, quiero que voy a utilizar esto acá. Este factor común, ¿sí? Él va a ser el divisor con todos estos números, con todos estos términos. O sea, 5x a la 1, y a la 2 dividido en este. 10x a la 3, y a la 2 dividido en este. 10x2, y a la 2 dividido en este. O sea, a todos esos términos los vamos a dividir con 5x a la 1, y a la 2. Si ustedes observan, mírenlo acá. Está dividiendo en la parte de abajo, ¿cierto? Mírenlo. Está dividiendo en la parte de abajo. O sea, está en la parte de abajo. ¿Sí lo logran ahí? ¿Sí lo ven? Que está en la parte de abajo. Entonces, siempre el factor común lo van a colocar en la parte de abajo para que les vaya a quedar bien la factorización, ¿listo? Entonces, como ya sabemos por qué arriba está el 5x a la 1, arriba está el 10x a la 3 y el 10x a la 2 está arriba. Porque el que divide es el factor común. Entonces, bueno, ya les voy a quitar esos rayones. Entonces, 5x a la 1, y a la 2, dividido en 5x a la 1, y a la 2. Si se están fijando, es el mismo término, es el mismo número, es la misma letra, es las mismas letras y los mismos exponentes. ¿Qué es lo que dicen las matemáticas? Que cuando usted divide una expresión en una misma expresión o un número divide en el mismo número, ¿sí? Cuando usted divide algo igual si usted divide dos cosas iguales, siempre va a dar 1, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahí aparece el 1. En este caso, si no es igual, porque aparece el 15 arriba y abajo el 5. 15 dividido en 5 me da 3. Ojo en esta parte, ¿por qué aparece x a la 2? Porque cuando yo divido x a la 3, lo divido en x a la 1, hay una resta de exponentes. O sea, a 3 le resto 1. ¿Por qué salió este exponente 2? Porque a 3 yo le resto 1. ¿Y cuánto me da la resta de 3 menos 1? Pues nos da
exponente 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Como todos tienen y a la 2, entonces en todos los casos se va a eliminar y a la 2. Y mira, aquí se eliminó y a la 2, se elimina y a la 2, se elimina y a la 2. ¿Listo? Bueno, entonces ya entendimos de dónde sale este segundo término. Mire, ya sabemos de dónde sale el 1, de dónde sale el 3x a la 2. Ahora, ¿de dónde sale el 2x? Entonces, 10 dividido en 5 le va a dar 2, ¿cierto? Y x a la 2 y x a la 1. Ah, el exponente de arriba, ¿cuál era? El exponente de arriba es 2 y le resto el de abajo 1, ¿cierto? Entonces, 2 menos 1 le da 1. ¿Y por qué no se le escribe el exponente 1? Porque ustedes ya saben que no es obligatorio escribir x con exponente 1. O sea, si ustedes solamente escriben el x, ya se sabe o se sobreentiende que arriba hay un exponente 1, ¿listo? Y esa es la explicación de por qué esta es la que, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta por eso, ¿no? Entonces, y afuera se coloca siempre el factor común, vea 5x a la 1 y a la 2. Y ya, eso es lo único que ustedes tienen que hacer y se vuelve repetitivo. ¿Listo? Si es una, unos fraccionarios, ¿cierto? Obviamente, creo que en la plataforma no le apareció fraccionarios, ¿no? Pero pues de pronto en la prueba de qué, en la prueba de primer corte les puede aparecer unos fraccionarios, entonces es bueno mostrarla, ¿no? O en la prueba de área, que hay algunas pruebas, en la prueba de los 3 editores, ustedes que son antiguos, ustedes saben que hay unas pruebas que los docentes no hacemos y les pueden colocar a ustedes. Entonces, ¿qué pasa si los términos son fracciones? Entonces, ustedes a estas alturas, de pronto no recuerden muy bien cómo se sacan un máximo común divisor entre fraccionarios, ¿cierto? Sí, si a duras penas a veces se acuerdan de sacar ¿cierto? Ahí más o menos, pero pues el tema de los fraccionarios no es que ustedes no entiendan, el tema de los fraccionarios es que ustedes no los utilizan a menudo, o sea, los fraccionarios muy poco se utilizan, ¿sí? Casi todos los temas salen sin fraccionarios, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Entonces, miren, se le puede sacar, tiene el numerador máximo común divisor de los numeradores, mira, y máximo común divisor de los denominadores. Entonces, entonces, los numeradores, ¿cuáles son? 8 y 4. Entonces, le hacen el procedimiento 8 y 4, mitad, etcétera, etcétera. Entonces, llegan y encuentran que el máximo común divisor entre 8 y 4 es 4. Y entre 3 y 9, pues, le hacen lo mismo, le hacen la tablita que yo hice ahorita, ¿no? Esta tablita. Entonces, y bajamos esto acá. La siguiente página, escribamos acá esto. Vamos explicando y vamos haciendo porque de pronto se me pierden en lo que yo diga y no dicen, pero ¿qué está hablando? Y no está escribiendo, porque es que está todo resumido ahí, ¿no? Entonces, mire, dice entre los numeradores, o sea, los números de arriba, saquen el máximo común divisor de los numeradores, o sea, los números de arriba, 8 y 4. Entonces, mitad, 4 y 2. Mitad de 4 y 2, 2 y 1. Ah, entonces, y aquí 2 por 2 me daría 4. Entonces, por eso aquí aparece el 4. Máximo común divisor de 8 y 4 sería 4. Y el mismo proceso se lo aplican ¿a quién? A 3 y 9. O sea que aquí sería para 3 y 9. Este va a ser más cortico, ¿no? Porque si yo coloco aquí 3 y coloco aquí 9, a 3 y a 9 lo puedo dividir en 3. Pues 3 dividido en 3 le da 1 y 9 dividido en 3 le da 3. No se puede dividir más porque aquí ya llegamos a un 1, ¿cierto? Pues el máximo común divisor sería 3. Por eso aquí aparece en el factor común, o el coeficiente común es que 4 y 3, porque arriba es 4 y abajo es 3, ¿cierto? Bueno, además, como el factor literal común es
es 4 a la, es a la 2. Ah, bueno, entonces esta parte es lo que yo les decía. Fíjense en a a la 2 y a la 3. ¿Cuál de los dos voy a tomar? ¿A la 2 o a la 3? Jeep, creo que se llama Jeep. ¿Cuál término vamos a dejar, niños? ¿A la 2 o a la 3? Entonces, recuerden que es el del menor exponente. ¿Cuál es el de menor exponente? ¿2 o 3? Pues 2, ¿cierto? Entonces, como el exponente que vamos a elegir es el 2, tenemos que elegir el de menor exponente, ¿no? Ahora, B y B. Recuerden que si la letra está sola, es B a la 0, ¿cierto? Bueno, entonces hay que volvernos a conectar, ¿listo? Ay, no